¿Cómo han estado, amigos? Qué gusto volver a hacer un video para ustedes. Bien, vamos a terminar con este video y con el que viene además este conjunto de videos sobre el ciclo celular. Y hoy hablamos sobre la meiosis en la parte introductoria. Ya saben, conceptos claros, básicos, sencillos, preguntas frecuentes de exámenes sobre todo. Y espero que les sirva mucho. Bien, saludos a Andrés Rodríguez, gracias por escribirnos. De alguna parte del mundo nos está escribiendo, pero bueno, gracias por alentarnos. Y también un saludo para mis amigos del sexto, de todos los sextos de Yala. Bien, son grandes amigos y bueno, a estudiar, muchachos, a estudiar. Ok, vamos a comenzar diciendo que un gran poder trae una gran responsabilidad. Bien, lo que vamos a hablar, bueno, la meiosis tiene mucha relación con las células que son sexuales, porque gracias a la meiosis vamos a tener como resultado células sexuales, ¿no? Espermatozoides y ovocitos. Ok, bien. Vamos a recordar algunos conceptos que son básicos, que ustedes, bueno, yo sé que lo saben, pero siempre es bueno recordarlo. Vamos a hablar sobre la célula somática y la célula sexual. Bien. Como su nombre lo dice, células somáticas son células que están en el cuerpo. Todas las células del cuerpo son somáticas, excepto las células sexuales. Bien, ¿por qué se caracteriza una célula somática? Por lo siguiente, que tiene carga genética 2N. Eso quiere decir que es diploide. Que en un individuo, por ejemplo, que en los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, y esta célula tiene los 23 pares de cromosomas. Cuando esta se divida, por ejemplo, va a producir células hijas que son idénticas a la madre, que tienen la misma cantidad de información genética, diploide. ¿Se dan cuenta? Por un proceso especializado ya se van a diferenciar. Eso quiere decir que vamos a tener como resultado células, por ejemplo, neuronas, linfocitos, musculares, hepatocitos, que van a ser resultado de la diferenciación celular en las células somáticas, y de ahí que se forman los órganos, los tejidos, etc. Pero ¿por qué se caracterizan estas células? Por lo siguiente, también tienen carga genética 2N, o sea que son diploides. ¿Cómo han llegado a reproducirse? ¿Cómo han llegado a diferenciarse? Gracias a este tipo de división, la mitosis. Entonces, la mitosis se presenta en las células somáticas y nos da lo siguiente, que el material genético nunca se altere, sino se mantenga. En cambio, en las células sexuales sucede algo que no es tan parecido. Bien, en las células sexuales vamos a encontrar que, por ejemplo, si hipotéticamente esta tuviese carga genética 2N y esta también, al juntarse darían una célula monstruo, que en el ser humano es inviable, aunque en las plantas no. Una célula con tetraploidía, y eso no puede ser y no sucede, ¿no? Por lo tanto, esas células tienen que tener una carga genética reducida a la mitad, cosa que cuando se fusionen, pues su carga genética nos dé como resultado nuevamente la recuperación de una célula diploide. Por esa razón las células sexuales son haploides y tienen carga genética 1N o simplemente N, ¿no? Y esta nueva célula recuperará este material genético y será una célula somática, de la cual se diferenciarán estas otras y por lo tanto un nuevo ser. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esta pareja vaya al oscurito, sus células sexuales se van a ver face to face, miércoles, para tener esta y recuperar esta nueva carga, esta carga genética. ¿Dónde se producen las células sexuales? Los espermatozoides en los túbulos seminíferos en el testículo y los ovocitos en el parénquima del ovario. Muy bien. ¿Cómo se llama la división, la cual nos da resultado células sexuales? La meiosis. Entonces, la meiosis nos da como resultado células sexuales. Ok, bien. Veamos algunas diferencias entre la mitosis y la meiosis. La primera diferencia que nos llama la atención es el tipo de célula en el que se presenta. La mitosis, como ya dijimos, en las células somáticas, y la meiosis en las células sexuales. La duplicación del DNA. Siempre la mitosis tiene lo siguiente: duplicación del material genético y división. O sea, se duplica y se divide. Por lo tanto, el material genético nunca se altera. En cambio, en la meiosis no. Hay duplicación del material genético y 2 veces división. Por eso se caracteriza la meiosis. Entonces, fíjense, duplicación en la mitosis, células hijas idénticas, porque se divide. En la meiosis no. Duplicación, primera división, segunda división, y el material genético ha quedado reducido a la mitad. Y se ha reducido por esa razón, son haploides. ¿Cómo evolucionan los cromosomas? Los cromosomas evolucionan en la mitosis de la siguiente manera.
tenemos un cromosoma, un par homólogo. Cromosomas homólogos quiere decir que uno viene de la madre y otro viene del padre. Estos simplemente intercambian su información y nos van a dar como resultado células hijas idénticas a la madre. ¿Ok? En cambio en la meiosis no. Los cromosomas primero se aparean, intercambian su material genético. Eso asegura la evolución porque se está recombinando la información genética. Porque de la madre, del cromosoma de la madre pasa al del padre una parte de la información y del padre igual una parte de la información. Por lo tanto la información se cruza y esto asegura la evolución de esta especie y lo que se conoce como recombinación genética. El tiempo. En la mitosis puede tardar 1 hora, en la meiosis puede tardar 24 días, por ejemplo en el varón, ¿no? En formarse los espermatozoides, y hasta 45 años. La última célula de la mujer que sale en la menopausia ha estado en meiosis por 45 años, y es increíble el tiempo en que dura, ¿no? Bien, resultados. Vamos a analizar primero los resultados de la meiosis para después analizarlos cómo han llegado a esto. Bien, tenemos una célula diploide, que puede ser un espermatogonio, un homogonio, que se caracteriza por lo siguiente: tiene carga genética 2N. De esta célula vamos a tener como resultado 4 células sexuales. Estas 4 células sexuales no se van a parecer en nada a la madre, a la célula de la cual han sido originadas, y tampoco se van a parecer entre ellas por lo siguiente. Primero, estas células son haploides, esta es diploide. Por lo tanto, se reducen los cromosomas. Segundo, se segregan los cromosomas. Eso quiere decir que los cromosomas son dispuestos al azar. Por lo tanto, hay recombinación y se asegura la evolución de esta especie de esta manera. ¿Cómo sucede esto? Primero, esta célula entra en interfase. En la interfase ustedes saben que el material genético se duplica. Existe una primera división, donde el material genético se divide a 2. Eso quiere decir que esta célula va a estar dividida en 2 células como sucede en la mitosis. Nuevamente estas se van a dividir porque hay 2 divisiones, como indicamos hace un momento. Y al final, fíjense, de 4N a tener 2N, vamos a tener estas 4 células. Esta primera división se conoce con el nombre de primera división meiótica o meiosis 1 y esta como meiosis 2. En esta primera división también se conoce con el nombre de reduccional porque el material genético ya se ha reducido, y esta en cambio ecuacional porque simplemente se segregan los cromosomas. Ya vamos a ver más adelante cómo sucede esto. Las fases son las mismas que de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase, pero 1 y en este caso 2. ¿Existe recombinación genética? Claro que sí, porque ya hemos visto que los cromosomas se aparean, intercambian información genética y al final vamos a tener como resultado gametos, que son células sexuales. Bien, la meiosis. En la primera división meiótica vamos a hablar de la profase, metafase, anafase y telofase. La que llama la atención es la profase, porque en la profase sucede lo siguiente: hay otras pequeñas subfases que se van a caracterizar por lo siguiente: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. El mnemotécnico es lesipadidi. Si a ustedes les sirve, muy bien, porque les va a ayudar a recordar los exámenes. Lesipadidi. Ok, lo que sucede en cada una de estas fases, bueno, lo vamos a llevar en el siguiente video a profundidad, pero ahora es bueno que ustedes se queden con la idea, por lo menos, de lo que vamos a hablar. En el leptoteno, ¿qué ocurre? Los cromosomas empiezan a condensarse, se ven más largos que de lo normal que en una mitosis y aparentan ser simples, pero son completos, ok. ¿Qué sucede en el cigoteno? En el cigoteno los cromosomas homólogos se juntan, se empiezan a parear y se empieza a formar el complejo sinaptonémico, y gracias a este se van a formar las tetradas, y eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Qué pasa en el paquiteno? Las tetradas ya son muy visibles y aquí sucede la recombinación genética que van a ver en algunos libros con el nombre de crossing over, y se están formando los quiasmas, lugares que se han formado donde se está intercambiando el material genético. Se empiezan a separar las tetradas y los quiasmas se notan mucho más ahora. Y en las mujeres puede durar bastantes años. El complejo sinaptonémico está funcionando en el intercambio de material genético. Finalmente, en la diacinesis existe la mayor condensación de los cromosomas. Las tetradas ya se dividen por cualquier parte del núcleo. Y bueno, los cromosomas ya son muy similares al de la mitosis. Ok, eso es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.